Familia Satoshi Manía. Hoy el entorno cripto despierta con una tensión muy particular. Durante años, Saylor fue el hombre del botón verde. Comprar Bitcoin, defender Bitcoin y convertir Strategy en una bóveda digital corporativa. Para muchos, MSTR fue el caballo de Troya de Bitcoin dentro del sistema bursátil, una puerta para que fondos de inversión, grandes capitales y dinero institucional entraran en la red de Bitcoin sin tocar una wallet fría ni pelearse con la custodia regulada. Pero hoy la historia se pone más seria. Strategy vuelve al centro del tablero financiero porque su nuevo marco de capital divide opiniones. Por un lado, Benchmark mantiene recomendación de compra sobre MSTR y dice que, según su análisis, la acción podría valer un precio objetivo de $570. Eso suena a respaldo desde el distrito financiero. Suena a banca internacional diciendo, todavía vemos valor aquí. Pero por otro lado, el mercado mira una frase incómoda. Strategy podría vender Bitcoin bajo ciertas condiciones para gestionar su estructura financiera. Y claro, cuando aparecen Saylor y vender Bitcoin en la misma habitación, aunque tenga matices, aunque sea estratégico, aunque no sea una venta masiva, el entorno cripto se queda tieso. Hasta el café se enfría solo. Aquí, guerreros, está el corazón del episodio. Saylor metió Bitcoin en Wall Street, y ahora Wall Street está metiendo sus reglas dentro de Bitcoin. Y esas reglas no son románticas. Wall Street no funciona solo con convicción. Funciona con balances, deuda, dividendos, liquidez, rendimiento, flujo de capital, accionistas, analistas y puntos de decisión. Allí no basta con gritar, Bitcoin es libertad. En los mercados financieros te responden, perfecto, ¿cómo pagas? ¿Cómo refinancias? ¿Cómo manejas la volatilidad? ¿Cómo sostienes la confianza? Y ojo, no estamos diciendo que Saylor abandonó Bitcoin, no vamos a vender humo ni drama barato. Lo que estamos viendo, criptonautas, es más profundo. Strategy ya no es solo una empresa acumulando BTC. Es una maquinaria financiera construida alrededor de Bitcoin, conectada al sistema monetario tradicional. Y cuando esa maquinaria vive dentro de Wall Street, no puede moverse solo con fe, tiene que moverse con estructura. Mientras tanto, Wall Street saca la calculadora, y el holder de largo plazo hace lo de siempre, aguantar. Según Swan, los holders de largo plazo alcanzaron un récord de 14,7 millones de BTC. Y esto, guerreros, es gasolina emocional para todos los que llevan días viendo la volatilidad como quien mira una tormenta desde la ventana. Por un lado, Strategy bajo presión, MSTR observada por fondos de inversión. Grandes capitales revisando el balance, el sistema bursátil preguntando si la estructura aguanta. Y los que venden con miedo y los que han sobrevivido a tantas caídas que el gráfico ya les saluda con respeto, con sueño, sí. Con ojeras, también, pero sin regalar sus monedas. Wall Street calcula, el holder resiste. Y esto no es poca cosa, porque cuando el pequeño inversor siente que todo tiembla, ver a los holders largos aumentando convicción cambia el pulso. Mientras todos miran a Saylor, la infraestructura blockchain sigue entrando más profundo en la banca internacional. Theo invirtió $20 millones en un fondo tokenizado de liquidez de Fidelity International, usando infraestructura de Signum. Y ahí aparecen nombres pesados, Chainlink aportando datos on-chain y JP Morgan participando en el proceso diario del NAP, traducido al idioma de la calle. Esto ya no es un proyecto perdido prometiendo la revolución desde un PDF con demasiados colores. Esto es dinero institucional, fondos tokenizados, cadena de bloques, mercados financieros y universo blockchain conectándose en serio. Mientras el mercado discute si Saylor compra, vende o hace malabares con el balance, la arquitectura del dinero está cambiando por debajo. Sin mucho ruido. Con custodia regulada, datos on-chain, fondos de inversión e infraestructura de Bitcoin entrando en productos financieros reales.
Tercera capa satélite, stable coins e infraestructura de pagos. Expico integró pagos con stablecoins de Coinbase en fondos regulados de Treasury Bills bajo formato UCITS. Hablamos de USDC, EURC, base, fondos regulados e infraestructura de pagos. El mensaje es simple, las stablecoins ya no quieren ser solo el aparcamiento del trader cuando sale corriendo de una altcoin. Quieren ser rieles financieros. Quieren mover capital, quieren cruzar fronteras digitales, quieren entrar en productos regulados, quieren formar parte del sistema monetario digital, y aquí aparece la cuarta capa, la guerra del dólar digital. Si Bitcoin es la reserva estratégica, las stablecoins son las tuberías. Y sí, las tuberías parecen aburridas, hasta que entiendes que quien controla la tubería controla el flujo de capital. Coinbase mete stablecoins en fondos regulados. Expico las conecta con productos de deuda soberana, y MetaMask lanza Money Account, una cuenta con rendimiento variable de hasta 4% API sobre MUSD y gasto con tarjeta. MetaMask ya no quiere ser solo una wallet para conectar con DeFi. Quiere ser cuenta, rendimiento, pagos, tarjeta y puerta de entrada al sistema financiero on-chain. Y cuando aparecen rendimiento, tarjeta, stablecoins y usuarios cruzando fronteras digitales, los reguladores financieros no tardan en asomar la cabeza. Porque una stablecoin guardada en una bóveda digital no es lo mismo que una stablecoin funcionando como cuenta, pago y herramienta para mover dinero institucional. Por eso este episodio no es solo de Bitcoin, es de poder financiero. Saylor representa el caballo de Troya de Bitcoin en Wall Street. Fidelity, JP Morgan y Chainlink representan la infiltración del sistema en la tokenización. Coinbase y Expico representan la expansión de las stablecoins como infraestructura de pagos, MetaMask representa la wallet que quiere convertirse en cuenta financiera. Y los holders representan la base dura de la red descentralizada, esa tribu que aguanta cuando el mercado se pone incómodo. Y como capa final aparece OKX con una noticia casi futurista, un marketplace para agentes de inteligencia artificial que podrán ofrecer servicios, construir reputación on-chain y pagar con stablecoins como USDT y USDG. Sí, locos de la criptoesfera, el próximo usuario cripto puede que no tenga sueño, no tenga emociones y no venda en pánico. Básicamente, el trader perfecto. También un poquito inquietante, no nos vamos a engañar. Si las stablecoins son las tuberías, si la cadena de bloques es la infraestructura, si las wallets son la puerta y si Wall Street está metiendo capital, los agentes de IA pueden convertirse en nuevos participantes de esta economía digital. Y volvemos al punto inicial. Saylor está bajo presión porque representa mucho más que una empresa. Representa la transición de Bitcoin desde la rebeldía hacia el sistema. Satoshi está más presente que nunca, Bitcoin nació para no pedir permiso, pero ahora entra en un mundo donde todo se mide, se financia, se regula y se analiza por bancos centrales, autoridades monetarias, centros de poder y guardianes monetarios. La adopción institucional ya llegó. La pregunta es si el mercado estaba preparado para todo lo que viene con ella. Wall Street trae capital, sí, reglas, pero también presión, legitimidad, y también puntos de decisión donde el mercado empieza a preguntarse quién manda realmente en este nuevo tablero financiero. Así que hoy, rompebloques de la blockchain, no toca vender miedo ni gritar victoria, toca mirar el mercado con cabeza fría y corazón caliente. Porque los que llevamos tiempo en esto sabemos que cada nueva etapa de Bitcoin viene con ruido, dudas y volatilidad, pero también sabemos algo más. Cada vez que el sistema intenta absorber Bitcoin, Bitcoin termina obligando al sistema a transformarse. Saylor metió Bitcoin en Wall Street, ahora Wall Street está metiendo sus reglas dentro de Bitcoin. La batalla no terminó, solo cambió de escenario. Si este análisis te ayudó a ver claro el mercado, deja tu like, suscríbete a Satoshi Manía Cripto y activa la campana, porque aquí seguimos vigilando el entorno cripto cada día, golpe por golpe, noticia por noticia y vela por vela.
Y ahora dime en comentarios, ¿Strategy sigue siendo el gran caballo de Troya de Bitcoin o Wall Street ya empezó a tomar el control del juego? Nos vemos en el próximo vídeo XD, cuida tu capital XD, protege tu estrategia y recuerda, en este mercado no sobrevive el que más grita, sobrevive el que mejor entiende el tablero.